Detrás de cada historia hay un milagro. Detrás de cada milagro está la fe. Detrás de la fe hay un poder. Y detrás de ese poder está Dios. Bienvenidos a Decido Creer Podcast, porque al que cree, todo le es posible. Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Decido Creer Podcast. De verdad que estamos muy contentos, muy emocionados de tenerte una vez más con nosotros. Si tú eres nuevo, te damos la bienvenida también. Te recordamos que tenemos muchos más episodios que puedes escuchar. Y bueno, este episodio es un episodio muy especial. Y de verdad que sentimos de parte de Dios que va a ser de gran bendición de pronto para tu vida o para la vida de una persona llegada a ti, si tú lo puedes compartir por medio de tus redes sociales, a tus amigos, a tu familia o alguna persona que quizás lo pueda necesitar, te lo agradecemos. Y bueno, hoy le damos la bienvenida enormemente a nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra hermana, Dani Liz. Ella es una joven que trabaja para el Señor en el ministerio junto con su esposo y de verdad que le agradecemos enormemente el poder estar acá con nosotros en el podcast, el haber aceptado, tener la disponibilidad, tener la disposición de hablarnos un poco más de su historia. Hoy vamos a hablar sobre aceptar y amar la soberanía de Dios, que de verdad es algo súper importante para nosotros y para todos en general, que de pronto estemos pasando por una prueba y nos empecemos a cuestionar el por qué nosotros tenemos que pasar por estas pruebas. Y bueno, Liz nos va a contar un poco sobre su historia. Y Liz, Dios te bendiga, bienvenida, cuéntanos cómo estás, cómo va todo, cuéntanos un poco de ti, Liz. Steffi, Dios te bendiga. Para mí es una enorme bendición estar contigo en esta noche. A los que nos oyen, ¿cierto? Porque hay unos que van a oír y a los que Claro nos que sí. ven, bueno, darles la bienvenida. Y estoy muy contenta, a pesar de que vamos a tratar un tema un poco sensible, tengo toda la disposición y la disponibilidad de que sea de bendición y que sea eh, edificante para el que lo escuche. Bueno, mi nombre es Dani Lisset, me dicen Dani Liz. Eh, Amo servirle al Señor. El Señor me lo ha permitido hacer desde la posición de esposa de un pastor, y es una bendición para mí estar aquí, agradecida con Dios de que me tengas en cuenta. De verdad que es un honor para mí. Y bueno, nada, deseo que el Señor nos use y nos dé palabras para que llegue a ese corazoncito que está necesitando este precioso mensaje. Amén, amén. Que así sea, Dani. Bueno, la primera pregunta que de pronto quiero que nos ayudes o que nos contestes, que nos cuentes un poco de la historia que viviste con tu padre. Eso fue el año pasado, ¿cierto? Así es, sí. Hace un año y unos mesecitos. Ok. Ujú. Cuéntanos un poco de eso, Liz. Bueno, les cuento. Nací en un hogar cristiano, nací en un hogar cristiano, eh, como muchos o muchas de las que ven este hermoso programa, que de antemano te felicito, Steffi, por esta iniciativa, porque son cosas que se deben hablar. Y bueno, nací en un hogar cristiano con padres cristianos, que me llevaban a la iglesia, que me inculcaron pues la palabra del Señor. Exactamente perdí mi padre el año pasado, en el mes de febrero, 2 meses antes de cumplir 53 años. Realmente estaba joven, y era un hombre muy alegre, era un hombre muy alegre, evangelista por naturaleza, y era un servidor apasionado. Y fue como lo que más nos inculcó a mis hermanos y a mí, a servirle al Señor, a darla toda, a dar lo mejor, nuestros talentos, bueno, a enfocarnos en servirle a Dios más que cualquier otra cosa. Entonces eso es lo que más guardo en mi corazón de parte de él. Realmente, ¿cómo sucedió? Le dio un derrame cerebral dirigiendo una escuela dominical. Era un culto misionero, él amaba ir temprano, decorar, bueno, amaba colocar las banderas, y era el líder de Ah, misiones. sí. Entonces, Oh, sí. estaba dirigiendo la escuela dominical y en ese momento le dio una crisis. Él sufría de epilepsia, pero eso le daba
queda muy lejos, por decirlo así. Entonces, en el momento se pensó que era una crisis más, pero resulta que era un derrame cerebral lo que le estaba dando. Entonces, detrás de esta historia hay cosas muy difíciles, pero hay cosas muy bonitas en las cuales hoy puedo dar testimonio cómo Dios planea incluso hasta la muerte. Y a medida que pasemos como contando la historia, ustedes van a ir comprendiendo, como lo comprendí yo, que Dios realmente planea hasta la muerte de un hijo de él. Lo cierto es que a él le dio su crisis, lo dejaron quieto, sentadito, el pastor tomó el micrófono y siguió dirigiendo. El Señor le dio como 2, 3 minutos más de vida y él volvió y pidió el micrófono y habló como quien dice, el que está dirigiendo soy yo. No, ay Dios. Sí, habló y ese día era un día especial para él porque iban a nombrar a los líderes de evangelismo de los barrios, de los sectores, como el listadito pues, que se le pasa al pastor, vea, son los líderes que veo. Entonces, esa era como la necesidad de él y a pesar de que le decían, váyanse para el hospital, no, dijo, yo no me voy hasta que no termine el culto, yo no me voy hasta que no nombren los líderes. Era como el afán que él tenía y esperó, alcanzaron a nombrar los líderes, pidió el micrófono, pasó, dijo unas palabras para esos líderes en las cuales él se incluyó, cosas como vamos a servirle a Dios con todo nuestro corazón, el Señor se merece lo mejor, las almas son importantes para Dios. Bueno, creo que fue como la despedida realmente y volvió y le dio otra vez la crisis y bueno, ahí se desencadenó como un proceso en donde empezó con mucho dolor de cabeza. Yo me imagino que el cerebro estaba a reventar, ¿no? Esas Claro. venitas estaban a reventar, se los llevaron para la casa y mi esposo y yo estábamos en escuela dominical, en el corregimiento donde estaba mi esposo de pastor en ese momento, cuando recibo la llamada, una videollamada de mi hermano. Yo le contesté toda alegre, oiga, gordito, así toda alegre, cuando pues él estaba serio y me dijo, mi papá está malito. Y yo, ¿cómo? Dijo, sí, mi papá le dio una crisis fuerte y está aquí, me lo mostró detrás de él. Estaba acostado en la cama, eh, un poco consciente, pero como con dolor. Y apenas escuchó mi voz, le dio la crisis más fuerte y ahí fue donde les tocó colgar y se lo llevaron para la clínica para urgencias. Realmente, pues estuvo ahí mi hermano, cuenta mi hermano que es un obrero carcelario, ama el trabajo con las cárceles, con los presos. Él cuenta que él estaba, bueno, conectadito, monitoreado, y de repente le empezó a ver cómo se empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, como la saturación, bueno, empezó hasta que llegó a cero y él vio cómo los pies de mi papá cambiaron de color, inmediatamente cambiaron de color. Él dice que él cayó de rodillas y él sintió algo muy fuerte, él cayó de rodillas y que las únicas palabras que en ese momento se le vinieron fue, Señor, si te vas a llevar a mi papá, llévatelo, si esa es tu voluntad. Él le dijo unas palabras al Señor y él dice que él siente que algo entró dentro de él y lo levantó. Desde ahí él comprendió que mi papá ya. Y en mi caso, desde que me dieron la noticia, yo sentí mucha angustia. Nunca había sentido tanta angustia como ese día. Y desde ahí es como si el Señor le hubiera avisado al alma, tu papá se va a ir, ya no vas a tener a tu papá. Entonces, bueno, vivía a 12 horas más o menos, viajé, fue un viaje muy largo. En No, me el imagino, eterno. Sí, sí, era muy largo. En el viaje iba pasando película por mi mente como desde que estaba pequeña, las cosas que vivimos. Yo empecé como a recordar y me acuerdo que me tocó, yo me viajé por tierra, me tocó en la ventana así bien grande y llovió. Todo el viaje llovió. Y yo recuerdo que algo me dijo, escriba las palabras que vas a tener que decir en el funeral de él. Entonces yo cogí el celular y empecé a escribir. Yo escribía y lloraba y miraba por la ventana y la lluvia caer. Me sentía de alguna manera como en una novela, ¿no? O una película, como que llovía y yo escribía. O sea, el panorama estaba de acuerdo, estaba alineado con la tristeza y el dolor que yo llevaba y yo lloraba y yo escribía, tanto que a mí se me olvidó que había alguien al lado. Y yo lloraba y escribía. Yo escribí todo mi sermón, aún sin decirnos
oficialmente su papá falleció, pero fue lo que me vino al corazón, escriba porque él ya no va a estar. Entonces viajé a despedirlo. eh, Pero alcanzaste a llegar antes de la pérdida de él. Cuando él le cambian los pies de colores y mi hermano vive esa escena, empieza a gritarle a los doctores, ellos llegan, lo remiten de inmediatamente al hospital y entra a la UCI. O sea, él no estuvo más consciente. O sea, la última vez realmente fue cuando él habló, ya en adelante ya prácticamente empezó a estar inconsciente. Entonces, no sabemos a ciencia cierta y creemos que en el momento que le cambiaron los pies fue realmente en donde él terminó ya de, de, de despedirse de este mundo, ¿no? Ujú. Pero no, nunca más ya estaba conectado, no se volvió a hablar con él, no, ya cuando iban a verlo ya estaba totalmente conectado. Em, y eso me dijeron, no, está conectado, pero yo sentí en el corazón, mi papá ya no está, él ya no está ahí. Es como lo primero que sentí. De todas maneras, viajé y lo iban a desconectar, ya lo iban a desconectar, estaba con respiración artificial, pero lo que funcionaba era su corazón y eso es lo que esperan los médicos, que deje de funcionar, ¿sí? Es lo último y su corazoncito funcionaba, entonces era como la esperanza, pero realmente ya su cerebro había muerto, tenía muerte cerebral. Yo llegué derechito y me permitieron verlo en la UCI. Yo me acuerdo que llegué, lo vi conectado, completamente conectado. En el dolor, empecé a cantar, me recosté en el pecho de él y empecé a cantar esa canción de Hope de Celeste. Empecé a cantar y lloraba y las enfermeras me miraban y bueno, sentí que fue un momento especial, aunque yo sentía dentro de mí que ya no estaba. Yo sentía dentro de mí que él ya no estaba. Y te cuento, Steffi, que pasaron una serie de cosas que después de salir de ese momento tan oscuro empezamos a atar y descubrimos que 6 meses antes el Señor venía planeando la muerte de mi papá, que 6 meses antes el Señor venía haciendo cosas, organizando todo para ese momento y que el Señor tuvo cuidado de cada detalle y te lo voy a medida que me vayas haciendo preguntas, te lo voy a ir contando de qué cosas el Señor tuvo cuidado, cómo nos abrazó, cómo cuidó nuestro corazón aún en el dolor y cómo nos dio fuerzas sobrenaturales, porque realmente uno humanamente perder un ser querido, yo nunca había perdido un ser querido, ni un primo, ni un tío, era mi primera experiencia, y un papá, algo de primer Ah, grado. mm, Y más mi papá, que era un papá muy presente, era un papá muy amoroso, muy alegre, muy persistente con la palabra, era un polo a tierra, era un consejero. Yo siempre decía entre mí, mi papá es como mi coach espiritual. Yo me acuerdo que yo tenía un problema y al primero que llamaba era mi papá. ya, papá. Y tal cosa. Entonces siempre era como, hija, es que tenemos un Dios grande, hija, es que usted es una hija de Dios y esas palabras yo colgaba y yo sentía como esa batería recargada y ese era mi papá, un papá muy presente como el tuyo, por ejemplo, que yo sé que la clase de papá que tienes y Así. como el de muchos de los que puedan ver este programa, así era mi papá, era un papá Y, esos que cuidan bastante. y te pregunto, ¿en algún momento durante todo ese tiempo, por ejemplo, cuando ibas en el transporte para llegar a donde tu papá, o en algún momento llegaste como a cuestionar a Dios, como el por qué está pasando esto, por qué me está pasando a mí, por qué permitiste que mi papá muriera, porque, o sea, como llegaste a cuestionar a Dios por la situación? Hubo una frase que no sé ni por qué yo la repetía, o tal vez sí lo sé, constantemente, y yo decía, no tengo nada que reclamarle a Dios. Pase lo que pase, yo no tengo nada que reclamarle a Dios. En absoluto sentí que tuve que cuestionarle al Señor, pero ¿por qué? No, dentro de mí yo decía, no tengo nada que reclamarle a Dios, no tengo nada que reclamarte, Señor, no tengo nada. Y fueron las palabras que incluso usé cuando me tocó exponer como mi mensaje, porque transmitieron esas dos devocionales que se hicieron y yo decía, eso no tengo nada. En medio del dolor le decía, Señor, gracias. Incluso cuando, como te contaba, cuando fui a verlo a la UCI, una manera de decirle, Señor, acepto lo que estás haciendo y acepto lo que llega a mi vida, aunque no es fácil, fue cantar, ¿sí?
dentro de mí, Estefi, yo sentía que no tenía derecho en absoluto de reclamarle nada a Dios. Era algo indescriptible porque cuando conversábamos con algunas personas en adolescencia o cuando éramos un poco más jóvenes, decíamos cosas como, uy, no, el día que se muera mi papá o se muera mi mamá, no, yo me tiro al hueco con ellos. Y uno se imaginaba más o menos esa situación y uno se imaginaba un escenario, mejor dicho, de gritos, de angustia y no, yo haría esto. Y la típica cosa, no sé si alguna vez lo viviste, y muchos adolescentes en alguna etapa lo hemos vivido y es que hemos soñado, no sé si lo has vivido, que se muere la mamá o que se muere el papá y no, Y uno como que no, 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 no puede, uno no puede. Pero no, Liz, ¿sabes qué? Yo también creo como que en cierta medida, esa paz que tenías, esa tranquilidad, era también como de oraciones represadas que de pronto tenían, ¿cierto? Porque hay veces esas oraciones que uno tiene represadas, represadas, como que eso ayuda cuando llega el momento de la dificultad, a uno estar más tranquilo, a tener la paz que Dios sabe dar, todo esto, ¿cierto? sabes que siempre había escuchado la palabra, te voy a sostener en oración, o voy a orar por ti, o no, estamos orando por tal persona para que Dios la sostenga. Y creo que fue la primera vez en mi vida que viví la experiencia de lo que realmente es sentirse sostenida por la oración de los demás. O sea, después yo decía, yo por qué no actué como creía que iba a actuar, como siempre pensé que iba a suceder. Y es como si espiritualmente algo te levantara, te sostuviera para no dejarte caer, te levantara las manos. El poder que tiene la oración de los que están alrededor, de tus amigos, de tu familia, es algo que es palpable, es algo que, y Uf. creo que fue exactamente eso, Steffi, que fueron esas oraciones, ese sostener de la mano de Dios, es tremendo, es hermoso y es increíble. Sí, Liz, mi papá precisamente él me menciona mucho esa frase, que muchos de nosotros nos sostenemos por la oración de los demás. Y es como tan verídico, yo también me acuerdo cuando yo estuve pasando por mi proceso de enfermedad, quizás yo en esos momentos, Liz, yo no era la más consagrada, y Ujú. yo, pues para ser sincera, o sea, yo sí era una niña de la iglesia, obviamente, pero yo no era pues como la más consagrada y yo sí le oraba a Dios, pero no era como con un fervor, como de pronto uno lo hace ahora, o con más conciencia, como uno lo tiene ahora, ¿cierto? Pero yo me sostuve, fue por la oración de todos, de mi familia, por la oración de la iglesia, por la oración de todos de los que están a nuestro alrededor. Ahora comprendo mucho más que, por ejemplo, tú también que estuviste en un proceso tan difícil, sostenerte por la oración de tu iglesia, pues, sostenerte por la oración de tantas iglesias, porque me imagino también la oración de la iglesia de tus suegros, de la iglesia también de tu papá, o sea, por todas estas iglesias, la familia. Entonces, eso de verdad que es, Dios escucha a su pueblo, obviamente, y eso se ve reflejado en medio de la dificultad. Liz, Podríamos decir que es un eh, cerco como de protección a perfección. través de la oración. Así es. Liz, y de pronto tu fe se vio como afectada o se ha visto afectada como después de esta pérdida de tu papá. Estefi, hubo un momento en mis pensamientos, en lo más íntimo con Dios, que sentí un poco de decepción, sentí un poco de decepción humanamente. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, que estaba súper llena, de hecho llegamos tardecito, pero ya el templo estaba lleno, eh, y entrar y ver el ataúd por allá y saber que ahí en ese cajón estaba mi papá, de repente se despertó un deseo en mí. Puede ser un deseo que despertó la misma esperanza. Hay un dicho que dice que la esperanza es lo último que se Que se pierde pierde. y así es. Entonces creo que esa misma esperanza despertó en mí un deseo y yo empecé a decir, pues yo primero decía, no, yo no lo quiero ver. Ya estando ahí cuando terminó la devocional, ya yo me acerqué, vi un rostro de paz, vi un rostro como de alguien que murió feliz, que estaba descansando, que estaba durmiendo y algo se activó dentro de mí. Y yo dije, aquí puede haber un milagro.
empecé a orar en mi mente y yo me acuerdo que yo lo veía y yo sentí que activé mi fe y yo dije, aquí puede pasar algo. Era como esa misma esperanza, como esa misma fe y empecé a decir, bueno, en el nombre de Jesús, levántate, Padre, levántate, tú puedes. Y yo me acuerdo que empecé como, tú puedes, si Dios lo hizo con Lázaro, tú lo puedes hacer contigo. Y realmente yo me acuerdo que miraba fijamente y yo decía, es que Él va a abrir los ojos, Él lo puede abrir. O sea, uno se aferra tanto a la fe y a la esperanza que a ese nivel, en ese momento llegué. Yo decía, porque el lugar estaba lleno, había mucha gente inconversa, porque mi papá era una persona muy amiguera y como era evangelista, entonces se hacía amiga, tenía amigos del gremio de taxistas, era amigo de los de tránsito, trabajaba en el centro, entonces todo ese entorno, sí, era muy amigable, entonces toda esa gente fue. Había mucha gente inconversa, gente a la cual siempre había invitado a culto del barrio, de la cuadra y nunca habían ido, ese día fueron. Entonces yo decía, aquí puede pasar algo, aquí Dios trajo a esta gente para ver un milagro. Y creo que esa fe es la que tuve todo el tiempo. Eh, y yo decía, bueno, acá muchos amigos pueden ser testigos y me aferré a eso, a esa esperanza, a eso. Pero ya cuando salimos, que ya nos íbamos, sentí mucha decepción dentro de mí. Fue el único momento que puedo decir que sentí decepción. Eh, sí, porque uno se aferra al milagro. Y en esa decepción empecé a negociar con Dios. Empecé a negociar algo con Dios. Entonces empecé a decirle, bueno, Señor, listo, está bien, lo acepto, no va a volver. Se fue. Ahí fue donde lo acepté un poco más. Y yo le dije, pero algo sí te voy a pedir y no me permitas, por favor, verlo descender al hoyo, a la tierra. No, no quiero esa escena, no quiero vivirla, no quiero pasarla. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, pero no quiero pasarla. Para mí era lo más terrible, realmente, esa última etapa donde van y lo entierran, lo bajan, empiezan a echarle la tierra y que suenen esas piedras cayendo en el ataúd. O sea, esa escena, no, no, no quería. Entonces ahí fue como esa negociación que afectó mi fe, se activó de alguna manera y luego sí sentí como esa decepción, como que, ah, Señor, ¿por qué no lo hiciste? Lo hubieras podido hacer. Pero, bueno, Ahí es donde uno tiene que aprender a amar y aceptar la soberanía de Dios, que así no es. es tal vez lo que uno quiera, sino lo que ya Dios tiene preparado y la voluntad de Dios. Liz, y más adelante, o sea, ya después del tiempo que fue pasando como el tiempo, bueno, aunque en realidad no ha pasado mucho, pero a medida que iban pasando de pronto los meses, de pronto sentías que algo había cambiado de pronto en tu vida espiritual, en tu fe, o has sentido que ha cambiado algo en tu vida espiritual debido pues a la pérdida, obviamente. Bueno, más que cambiar cosas espirituales, se cambian de pronto enfoques o temas en los cuales quisieras profundizar, ¿sí? A veces quieres profundizar en temas como la fe, la salvación, pero a raíz de la muerte de mi papá se me generaron muchas incógnitas sobre el tema de la muerte, ¿sí? ¿Para dónde va esa persona? Si ellos son conscientes o no de que ya no pertenecen a este mundo, si podré verlo de nuevo y me podrá reconocer cuando resuciten antes del arrebatamiento. Entonces empezaba como a hacerme preguntas, Señor, y averiguar a mirar videos, y hablaba con mi hermano, y yo le decía, pero ¿dónde está? ¿En qué lugar? La palabra dice que está en un lugar de descanso, pero puede ser dónde. Nos mira de dónde está, pensando pues en la palabra, en la parábola, nos mirará como pasó en la parábola. O sea, se empezó a despertar interés en el tema, es como el cambio, podría decir, espiritual, pero a la misma vez me hizo más consciente de la fragilidad humana, me ha hecho más responsable del legado que tengo que llevar, de lo que dejó en mí, en mi corazón, en lo que tengo que predicar, en lo que tengo que enseñar como él lo hacía. Me hizo más responsable de mi propósito, de entender que Dios nos trajo a nosotros a cumplir un propósito y que nosotros decidimos si frenamos ese propósito o lo dejamos. Me hizo más consciente de la necesidad de hablar de Dios, de llevar una vida más íntegra, si realmente lo quiero volver a ver. Me acercó más a Dios y a sus pensamientos. Aunque no tenemos que comprender a Dios, siento que la muerte de mi papá me ayudó a comprender el actuar de Dios.
el entender por qué lo hace. Y como te digo, 6 meses atrás el Señor lo venía planificando. 6 meses atrás lo venía planificando. Oye, Dani, pero me gustaría como que nos cuentes por qué dices que el Señor lo venía como planificando, o sea, qué acontecimientos empezaron a pasar, empezaron a suceder y que luego ustedes como que ataron todos estos cabos y empezaron a decir, listo, bueno, entonces nos damos cuenta que el Señor venía como planeando eso, qué fue lo que pasó. Bueno, sucedieron varias cosas que te voy a contar y tú me dices pues si son normales. Por ejemplo, una de las primeras cosas es que 6 meses antes estábamos finalizando pues la pandemia, habían muchas restricciones. De hecho, en las funerarias dejaban entrar máximo 15 personas, de a 15 en 15. Es decir, que hubiera sido imposible haber podido llevar a mi papá y tener una ceremonia con toda la iglesia, de 15 en 15. Habían esa restricción y 6 meses antes mi hermano entró a trabajar a una funeraria, entró a trabajar ahí, tuvo Ok. una muy buena relación con el jefe y por ser él le dio como la autorización de dejar sacar el cuerpo de mi papá y llevarlo hasta ese lugar cuando no, o sea, no estaban dentro del protocolo del lugar. Entonces, ahí vimos la mano del Señor, de cómo, y lo otro es que el servicio de Ezequiales, él lo tenía como en dos, tres partes, en las demás había esa restricción. Y en la de mi hermano lo dejaban sacar, pero mínimo tenía que llevar 6 meses para poder ofrecerle esos servicios. Y realmente, haciendo cuentas exactas, le faltaba como un mes. Entonces fueron dos cosas en una. El jefe le dejó sacar el cuerpo y que lo hicieran la velación. Y segundo, no se había completado el tiempo para ofrecer el servicio y dijo, por ser usted, no importa, vamos a ofrecer el servicio. Entonces, ahí vimos la mano del Señor. Luego, otra cosa es que mi papá tuvo la oportunidad de despedirse con cada uno, incluyéndome a mí que estaba tan lejos. Con cada uno tuvo su despedida. Yo no sé si es que de alguna manera el Señor le avisa al alma o uno presiente, no sé. Pero el último mensaje que mi mamá tenía en el WhatsApp era, amor, gracias por todo. Y en esos días había estado pues especial, más especial de lo normal con ella. Ese domingo, como te digo, era una dominical y él debía dirigir. Él estaba temprano orando en la sala de la casa y mi hermano, que es casado, que vive en otra casa, quiso pasar como a saludarlos porque debía ir a predicar a otro lugar, no iba a estar ese mismo día en la misma congregación. Entonces quiso pasar y le dio un beso en la cabeza porque lo vio orando y mi papá lo retuvo y le dijo sus palabras, hijo, que Dios te use grandemente, que no sé qué. Se despidió como con palabras bonitas para él. Y luego despidió a mi hermano menor, que realmente pues está apartado. Él era guarda de seguridad y tenía un turno como de 24 horas, o sea, él no llegaba al siguiente día, sino al siguiente. Y, y él se iba a ir y mi papá lo devolvía. Lo jalaba y lo abrazaba fuerte y le daba besos en toda la cara y le decía, usted de Cristo, pues apartado, entonces siempre como que la palabra ahí, usted del Señor, el Señor tiene un propósito, usted busque a Dios, hijo, y él, sí, papi, ya, ya, sí, sí, como hacen los jóvenes hoy en día, como que, "Ay, sí, ya". Entonces él se iba a ir y lo devolvía. Y fue como la despedida de pronto más en la que él se aferró. Y conmigo fue algo particular porque yo estaba en Cali, estaba lejito de él y la última vez que nos habíamos visto con él había sido en noviembre. Él murió en febrero. Entonces no logré pasar el fin de año con ellos, la pasé con la familia de mi esposo y quedé como con ese vacío en el corazón, pero yo dije, bueno, el año pasado la había pasado con ellos y ahí nos vamos turnando, entonces bueno, eh, sin embargo, siendo un 15 de enero más o menos, me llamó una amiga, una esposa de un pastor. Amiga, vamos a ir a tu tierra, queremos conocer el desierto, hay un cupo en el carro, vamos. Y yo, no, pero yo sola, y volteé a mirar a mi esposo y me puso, no, pues vaya, vea que él va, vuelve, es una semana y, no, y se puede quedar en su casa, veas, y entonces fue como la oportunidad, Dios la puso a ella y a su familia. Y nosotros fuimos, mi papá estaba un poquito enfermito de gripa en esos días, eso fue como unos 20 días antes de que él muriera,
Entonces yo viajé, como que fui como a despedirme de él. Estefi, te cuento que fue una despedida triste. Nunca en mi vida me había despedido llorando de mi papá, nunca. Siempre que voy a visitar a mi mamá, ella se queda llorando, se sabe el sentimiento de madre, yo me imagino en tu caso que estás lejos, la llorada que hay cuando hay ese desapego otra vez. Entonces mi mamá siempre se quedaba llorando y yo, mami, no llores, ya el Señor nos va a permitir volvernos a ver. Entonces ese día pasó lo de siempre, ya se puso a llorar, se entró por allá al cuarto y mi hermano se acercó y se despidió de mí y yo tuve la sensación de que me había despedido de mi papá, pero resulta que me despedí fue de mi hermano. En ese momento el pastor estaba pitando en el carro ahí ya para salir y tomé el bolso y salí corriendo y me subí al carro. Yo me subí al carro del pastor y cerré la puerta y me quedé mirando por la ventana y mi papá, la casa es toda enrejada, mi papá estaba enfermito, pues tenía como ese semblante un poco bajito, estaba paradito así en la reja con las dos manitos acá y me estaba mirando con una tristeza, yo todavía tengo el rostro, me estaba mirando con una tristeza y yo lo volteé a mirar y yo le dije, papi, yo me despedí de usted y me hizo así. Ay, que no. Steffi, en ese momento yo me sentí la peor, me sentí la peor hija, sentí un dolor que no te puedo explicar por qué me sentí tan mal. Yo abrí esa puerta, me devolví y fui y le dije, papi, perdóneme, casi que llorando, o sea, a mí se me salieron las lágrimas. Y yo le dije, papi, perdóneme, o sea, me iba a ir sin despedirme de él. Y lo abracé súper fuerte y le di besos y le dije, perdón, y él, no, tranquila, hija, usted sabe cómo se vuelven de chochos los hombres. Ah, sí. Enferma, y yo lo tomé por ese lado, como que bueno, estaba muy sensible porque estaba como agripado. Ajá. Entonces, "Oh, tranquila, hija, tranquila". Y yo, papi, pero yo me sentí terrible. Y me monté al carro y él se quedó en la rejita así. Y me quedé mirándolo cuando el carro fue saliendo, como las novelas, ¿no? Hasta perdernos de vista. Y te cuento que lloré todo el camino lloraba con mucho sentimiento. Yo que iba a saber que era la última vez que iba a ver a mi papá, que iba yo a saber que esa despedida con dolor fue una despedida porque fue el último abrazo, el último beso. Entonces, eso Dios nos lo permitió. Otra cosa fue que unos minutos, una hora antes de que a mi papá le diera eso, porque eso fue antes de la prédica, en una dominical, digamos tipo 11 de la mañana, Ujú. eh, yo estaba dando clase a los niños en el corregimiento, yo se la daba en el parque y me mandaron a llamar. Hermana Lilis, que la necesitan allá adentro en la iglesia, que la iglesia va a hacer una oración por ustedes. Y yo dije, oración, pero ¿de qué? Pues no es una fecha especial. Igual yo fui y un anciano había dicho, bueno, llámeme a la hermana Dani y quiero que el hermano Elkin venga y tengo el sentir de orar por ellos. Tengo el sentir, quiero que la iglesia los rodeemos y vamos a hacer una oración por ellos, vamos a darle gracias a Dios por ellos y le vamos a pedir a Dios que los ayude, que les dé fuerza, que los sostenga. A mí se me pareció extraña la oración y yo me arrodillé y toda la iglesia se vino y en de esas oraciones fervorosas, Steffi, Ah, no sé qué, cuando yo me levanté, yo me levanté tocada y me abrazaban todas las ancianas, me abrazaban a él, a mí, pero yo quedé como, ¿y esto qué fue? sí. Al rato fue que recibí la llamada, entonces cuando pasó el tiempo, yo, claro, Dios empezó desde ese momento a sostener, o sea, ¿cómo nos van a llamar a hacer una oración sin un motivo especial? Mm. Eso fue otra cosa. Otra cosa, ¿te acuerdas que yo te dije que venía en el carro escribiendo, llorando, viendo la lluvia y una persona al lado? Era un hombre, él me miraba y de reojo me miraba, mi papá era un evangelista y siempre nos decía que no podíamos dejar ir a nadie sin hablarle del Señor, que no teníamos que avergonzarnos de hablar de Él. Entonces, ya como cuando terminé de escribir, ya cuando íbamos llegando, ya como entrando a la ciudad, me dijo el Señor, que discúlpeme que, me llamó alguien y yo no, sí, voy a verlo, yo creo que él prácticamente ya se fue con el Señor y bueno, me puse ahí a llorar hablando como con alguien, la gente que me estaba pendiente del viaje y me llamaba. Cuando colgué me dijo, discúlpeme, señorita, qué pena meterme. Es que tiene alguien grave en el hospital. Yo le dije, sí, mi papá, yo creo que ya falleció. Ay, lo siento mucho, no sé qué. Entonces dijo, pero la forma en la que usted hablaba, como que Dios y Dios son cristianos. Yo le dije, sí, somos cristianos y mi esperanza, le decía yo a él llorando, mi esperanza es saber que se fue con Dios. Y ahí se me vino a la mente mi papá y dijo, o sea, como que aprovecha ese momento, en medio del dolor,
sentí la responsabilidad de hablar del Señor, y entonces yo le empecé a decir, por eso tenemos que estar preparados, porque Dios viene por su iglesia, y qué pesar que se pierda su alma. Empecé a evangelizarlo y se puso a llorar el Señor, y me dijo, soy apartado, soy de Ay, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, me aparté hace tanto tiempo. mm, Entonces yo le dije, nosotros también somos de la iglesia. Entonces él dijo precisamente voy a tomar. Y como que Dios permitió ese momento. Bueno, entonces siento que fue un momento que Dios preparó y me puso esa persona. Luego, cuando se estaba haciendo todo ese proceso de los funerarios y todo, hay una persona que los viste, que los maquilla. Mi hermano fue y escogió el féretro y todo, y había una muchacha. La muchacha era como con ese sentido y ese sentimiento sobre mi papá, pero nosotros como que, o será que lo conoce, como tanta gente lo distinguía por ser tan amiguero. Cuando la muchacha llama a mi hermano y le dice, ay, me perdona que me demoré un poquito más, pero ella, la forma en la que lo vistió y lo arregló, se le veía el amor con que lo hizo. Y dijo, a última hora decidí cambiar el féretro, me disculpa que mandé el que ustedes no escogieron, mandé otro, porque es que el que ustedes escogieron, usted no se dio cuenta y tenía una cruz. Y yo sé que ustedes en la cruz, pues no la tienen en cuenta. Entonces yo me tomé el atrevimiento y le cambié. Entonces ya después cuando mi hermano fue habló y dijo, ¿y usted cómo sabía que nosotros no, pues lo de la cruz? Dijo, es que yo soy apartada, yo también soy de la iglesia. Entonces nosotros, bueno, hasta esa persona Dios la puso. En la devocional, hubo dos devocionales. En la primera, esperábamos ir solo la familia, y porque el pastor no estaba, él llegaba al otro día. Eso fue un jueves, eso fue un viernes, y al otro día pues era la devocional del sábado. Entonces, ese día cuando llegamos el templo estaba así. Como te digo, había mucha gente inconversa, los vecinos que nunca habían ido a culto, y estaban los oficiales, fueron los oficiales, era amiguito de muchos pastores, entonces fueron los oficiales, algunos de los oficiales, que fue un detalle muy hermoso. La mayoría de gente me preguntaba a mí, su papá era pastor, ¿cierto? Y yo decía, no, mi papá era un evangelista, era un siervo apasionado, y todo el mundo pensaba que mi papá era pastor, y yo decía, no. Entonces ese día le dijeron a mi hermano, predique usted, dé la predica usted. Y mi hermano ese día, Steffi, yo no sé cómo hizo, cómo el Señor le dio esa fuerza, pero se trazó un mensaje evangelístico. Eso parecía una confraternidad, eso parecía una confraternidad. Y a raíz de ahí, a raíz de esa confraternidad funeral, se arrepintieron algunos y algunos apartados volvieron, ¿sí? Volvieron algunos apartados. Incluso 15 días antes, más o menos, mi papá tenía como una listica de los apartados y los había llamado a unas primas, los había llamado, como que hizo un sondeo, un rondeo por ujú. esas personas, y las llamó diciéndoles que volvieran a Cristo. Entonces, eso también fue un detalle bonito. Y el último detalle que ahorita me causa risa, y nos reímos todos en la casa y decimos, bueno, parece cruel, pero nos hace dar risa, Steffi, y es lo que yo venía negociando con Dios, ¿te acuerdas? ¿Te Sí, acuerdas? sí, O sí. sea, que yo no quería ver eso. Pues te cuento que cuando llegamos todos al lugar ya donde lo iban a enterrar, yo empecé a retroceder. Yo dije, esto no lo voy a ver, esto no lo quiero ver, esto no lo quiero ver. Yo ahí sí sentí un poco de desespero, y yo dije, esto no lo quiero ver. Yo empecé a echarme para atrás, y mi mamá y mis hermanos estaban ahí adelante, ahí como pendientes del momento. Cuando de repente dijeron, pero falta Dani, Dani. Cuando, claro, me encontraron por allá atrás, eso se abrió el camino como el mar rojo, y yo sentía como a dos personas que me llevaban, y yo iba acercándome mirando esa escena, y yo dentro de mí yo sentía que ya, ahí fue la única vez donde sentía que ya, yo sentí que me iba a desmayar. Yo decía, yo esto no lo quiero ver, esto no lo quiero ver, esto no lo quiero ver, le tenía fobia a ese momento. Y ya cuando llegué, que ya lo vi ahí, que empezaron a bajarlo, un niño, un hermoso niño, se subió como a una de las tumbas que son así altas, y Ajá. bueno, se subió y había un nido de avispas, y el niño le dio por tirarle una piedrita. Pues resulta que se vinieron esas avispas, y claro, los primeros que se dieron cuenta fueron los señores que lo estaban bajando, le empezaron a picar. Claro, soltaron eso y cogió toda la gente que estaba ahí. ¡Avispas! Empezó a picar a toda la gente, y todo el mundo corría, a mí se me metió en el pelo y yo hacía así, y vea, parecía el escondite dentro del cementerio. La gente se escondía detrás de las tumbas.
Cuando salía un hermano que era calvito, salía con chichones aquí así, nosotros, ¡guau! O sea, a la gente que le había picado se veía muy graciosa. Había unos que tenían un labio más grande, otros un ojo, el cachete, y nosotros empezamos a reírnos y la gente corra por las conductas. Entonces fue un momento muy gracioso, ¿sí? Algunos hasta para la clínica se fueron, gracias a Dios no fue nada grave. Entonces tocó esperar unos escondidos. Al que le había picado las avispas, pues le seguían ahí, ¿no? Ya sienten como el olor cuando pican. Entonces decíamos, no se acerque, eche para allá, eche para allá. Cuando veíamos a alguien picado, ¡guau! Muertos de risa. Y bueno, tocó esperar que llegaran los bomberos, que quemaran ese nido, ya muchos se habían ido, entonces ya estábamos como lejitos, entonces ellos dijeron como que vuelvan, y nosotros ya estábamos lejitos y como que no, hágale, échelo, échele la tierra y ya, lo miramos así de lejos, le echaron la tierra y ya, nos fuimos. Entonces fue un momento épico, y después decíamos, donde hubiera estado mi papá, con la alegría que él tenía, hubiera comenzado a reírse y a esconderse, o sea, lo despedimos como él era, alegre, y siento que Dios usó esa escena para no dejar Que no fuera tan dura y tan trágica y tan... trágica, o sea, para mí esa era la parte más tenaz. Entonces, todo ese suceso de cosas nos mostraron cómo Dios empezó a planificar todo, el ambiente y todo. Wow, Dani, pero de verdad que yo también estoy de acuerdo con ustedes. Eso fue como escena tras escena que Dios venía ya planeando todo y cómo es de tremendo esto, como Dios en su voluntad permitir que uno de sus hijos, o como decidir llevarse a uno de sus hijos para, para rescatar a otro, ¿cierto? Eso es tremendo, la soberanía de Dios es tremendo. Dani, pero tú desde el principio, o sea, empezaste a aceptar la soberanía de Dios, o sea, desde el principio dijiste, listo, Señor, no tengo nada que refutar acá, lo que tú hiciste está bien, o sea, desde el principio aceptaste esa voluntad de Dios y la empezaste a amar. Ese bueno, pues la soberanía de Dios va muy sujeta, como dices, a la voluntad de Él, ¿sí? ¿Qué es ser soberano? Alguien, o la soberanía se refiere a ese ejercicio de autoridad total, como quien dice, es el único que lo puede hacer. En este caso, pues hablamos de la soberanía de Dios. Él es el único soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como lo quiere y punto. Y eso como cristianos, como hijos de Dios, lo tenemos claro, ¿sí? El Señor hace lo que quiere y ya. A partir de ahí, ya uno como cristiano, sabiendo que Él es el que tiene el absoluto control, uno se sujeta a ese control, sabiendo de que todo obra para bien, como lo dice la Biblia, todo obra para bien. Entonces, desde un principio, era consciente de esa soberanía que Él o lo podía levantar o se lo podía llevar, que las dos cosas Él las podía hacer. Y algo que me gusta de la soberanía de Dios es que yo averiguaba un poquito de cómo se refleja la soberanía de Dios, y encontré que se manifiesta dentro de un orden divino, dentro de un orden es decir, Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios no hace las cosas Porque simplemente sí. o por jugar, o no actúa porque sí, sino que Él actúa con un sentido consciente de lo que hace, con un propósito. Primero porque puede hacerlo y segundo porque sabe hacerlo. Una cosa es que alguien pueda hacer algo y otra cosa es que lo sepa hacer, ¿sí? Así Entonces es. Dios no solo puede hacerlo, sino que sabe hacerlo, sabe de qué manera lo va a hacer. Entonces, a partir de eso, empecé a aceptar, ¿sí? Empecé a aceptar, cuando vi, que ya no había vuelta atrás, que era una realidad, que estaba pasando realmente eso en mi vida, que mi papá ya no iba a estar, que ya no iba a poder llamarlo, que ya no iba a escuchar esas frases de, hija, usted es una victoriosa. En la oficina en Medellín, cuando trabajaba, me hacían bullying, porque una vez se me puso el celular en altavoz, y resulta que yo cuando llamaba a mi papá, él siempre, como te digo, era como mi coach, siempre me decía, usted es una hija de Dios, usted va a ser la mejor, usted le va a ir excelente, usted es victoriosa. Y siempre que me decía que yo era victoriosa, el típico papá que no nombra bien la C, séptimo, mi hija está en séptimo. Entonces, él me decía, usted es victoriosa, hija, usted es victoriosa. Entonces, en la oficina, ¿cómo amaneció la victoriosa? Y yo, dejen de molestar. ¿Cómo es que usted, hija, usted es victoriosa? Me molestaban por eso. Entonces, saber que ya no iba a escuchar esas palabras, ese polo a tierra, ¿sí?
Esas veces que me decía, hija, es que usted es una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que esas palabras que recargaban tanto ya no iban a estar. Desde ese momento dije, lo acepto, Señor, ¿sí? Que es fácil, no, que ahora uno lo dice con esa frescura, pero el aceptarlo significó lágrimas, lágrimas en la presencia de Dios, en decirle, Señor, me duele y lo acepto. Señor, no sé cuándo va a cerrar esta herida, pero lo acepto. Entonces, aceptarlo es hermoso. Ahora, amarlo, que una cosa es aceptarlo, ¿cierto? Y otra cosa es Otra amar cosa es amarlo. que Dios hace. Lo empecé a hacer cuando vi ese hilo de sucesos cuidadosos, planificados, de cosas que guardaron mi corazón del dolor en medio del dolor. No sé si me hago Sí, entender. claro que Las sí. que te explicaba, yo pensaba en lo de las avispas y yo decía, jamás en mi vida he estado en un entierro donde haya pasado eso. Jamás. O sea, nunca, donde la gente termine muerta de risa, escondiéndose detrás de las otras tumbas, riéndonos entre todos, o sea, nunca lo había vivido. Entonces, entender ese hilo, esas cosas que Dios permitió y que las fue tejiendo y guardar mi corazón en medio del dolor, para mí, eso me hizo amar esa soberanía de saber de que Dios es tan perfecto que aún las cosas difíciles que te va a permitir vivir, en esas cosas difíciles va a tener cuidado de ti, te va a guardar el corazón, te va a guardar el pensamiento. Cuando vi que esa muerte hizo vivir a muchos, en los que se reconciliaron, para mí eso también me hizo amar la voluntad de saber de que mi papá hasta el último momento cumplió ese propósito con el cual Dios lo creó, ¿sí? Voy a Eh, llamar, sí. sí, eso entonces, esas cosas me hicieron Amar la soberanía de Dios. amar la soberanía de Dios y de ahora en adelante influyó e impactó mucho mi vida espiritual. Como que digo, que venga lo que venga, que pase lo que pase. Como que me siento tan en las manos de Él y soy tan consciente de que Él tiene el control que lo va a hacer bien. Entonces siento que me abrió ese panorama de no, es que no me puede pasar nada malo, no, es que no, ya me pasó, ya viví una de las cosas más duras que puede vivir el ser humano, que es perder a alguien especial en su vida. Ya lo, ya lo viví y Dios en medio de eso me cuidó. Y yo siempre he mencionado que lo de mi padre fue una victoria con lágrimas. Esa ha sido mi frase, fue una victoria con lágrimas. Wow. Liz, ¿y qué, de pronto, qué beneficios tú has visto en tu vida, o de pronto no solamente en esta circunstancia o en esta historia que nos estás contando, qué beneficios has visto de amar y aceptar esa soberanía de Dios? O sea, qué cosas podemos nosotros ver o podemos sacar de eso, de amar y de aceptar esa soberanía de Dios, porque muchas personas tal vez no aceptan esa soberanía de Dios y pasan por alguna dificultad o pasan por alguna pérdida y solamente como cuestionando o por qué pasa esto, no, es que no quiero aceptarlo, es que no es justo porque soy una persona buena, porque soy una persona que siempre ha dado lo mejor, que no he hecho nada malo o que esto, ¿por qué me pasa a mí? Pero amar y aceptar la voluntad de Dios, aunque no es fácil, debemos hacerlo, pero a aceptarla y amarla, esto trae beneficios a nuestra vida. ¿Qué beneficios crees tú que esto puede traernos a nosotros? Bueno, podríamos pensar, pero ¿qué beneficio va a traer la muerte de una persona que amas? ¿Cierto? Podríamos pensar. Te confieso que de lo que viví, en ese momento no era consciente de todo lo que te estoy contando, ¿sí? No era consciente. Y en mi caso sentí muy reprimido el dolor también, como que siempre fui, no, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios quiere, pero la parte humana y el sentirme sostenida por las oraciones no me dejaron vivir como ese duelo humano, ¿sí? Y cuando la gente me decía o nos decía, ustedes tienen que estar fuertes para su mamá, la que más va a sufrir es su mamá, la que va a quedar sola es su mamá, y sentir esa carga, ¿no? Esa responsabilidad. Cuando ya me despedí de ella, que ya quedó sola en esa casa, que cada uno retornamos a lo propio, yo entré
y estuve como un mes en oscuridad. No sé si fue depresión, porque nunca en mi vida había sentido depresión, pero lloraba todos los días amanecía pensando en él, estaba durmiendo y de repente me despertaba y tenía que llorar. Era algo que tenía dentro, que tenía que llorar, llorar, llorar. Él quien se despertaba y me abrazaba. Yo me acuerdo que mi esposo nunca me dijo una sola palabra, solo me abrazaba y lloraba como una niña chiquita. Y en la iglesia sentí cómo me sostuvo. Entonces, uno de los beneficios es descubrir la mano palpable de Dios, de cómo sostiene, de cómo abraza. Yo sentía que el que me abrazaba no era mi esposo. Yo sentía que el que me abrazaba era Dios, que el que me decía, llore lo que quieras llorar, que aquí estoy, era Dios, ¿sí? Entonces siento que en los momentos difíciles, una de las cosas es aprender algo o conocer un poquito más de Dios, porque en las cosas buenas no conocemos tanto a Dios, pero en las cosas difíciles creo que lo conocemos aún más cerquita. Y otra cosa, para mí es importante, Steffi, aceptar y amar la soberanía de Dios por una sencilla razón y es que la creación se sujeta a Él. Si nosotros vemos a través de la palabra los cielos, la tierra, el mar, nada se ha rehusado a lo que Dios quiere hacer. Dios le habla al cielo, le habla al mar, le habla a su creación y inmediatamente obedecen. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para rehusarnos a eso que Dios quiere hacer en nuestra vida sabiendo que todo es para bien? Y en eso pensaba yo decía, si no se rehúsa el mar, si no se rehúsa el viento, ¿quién soy yo para rehusarme a lo que Dios quiere hacer conmigo, aunque me parezca injusto, por decirlo así, o me parezca difícil? Y ahí me acordaba de las palabras del salmista en el Salmo 135, verso 6, y dice, todo lo ha querido Jehová, todo lo que ha querido Jehová lo ha hecho, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, él hace lo que quiere y ya, Mm, así de sencillo. uf, muy profundo ese versículo, ¿es cierto, Liz? Uf, bastante. Ahí nos deja muy claro que la soberanía de Dios es perfecta y Él hará lo que tenga que hacer, pero Así. siempre lo hará con un propósito, no, no como, así como lo decías tú anteriormente, no como que, ay, lo quiero hacer porque sí. Él todo lo que hace lo hace con un propósito y siempre todo obra para bien. Liz, ya para terminar este episodio que ha sido wow, de gran bendición, ¿qué consejos le podrías dejar a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que quizás están pasando por un momento parecido, quizás estén pasando por una pérdida, por una dificultad en la que se estén cuestionando o estén cuestionando a Dios o estén cuestionando la soberanía de Dios o no estén aceptando esa soberanía o que estén pasando por un momento de que no quieren aceptar la realidad, ¿qué les aconsejarías? Bueno, mi Estefi, yo hice un apuntecito por acá y unos versículos, Claro. unas cosas que pienso, y es que quiero decirle a esa persona que nos está oyendo o que nos está viendo, que primero estás en las manos más suaves que te pueden tratar. Cuando sabemos que estamos en las manos de Dios, no estamos en unas manos rústicas, no estamos en unas manos maltratadoras, ni estamos en unas manos que aprietan y ahogan. Estamos en unas manos tiernas, en unas manos que nos sabe tratar. Amén. Que el control no lo tiene alguien desconocido, lo tiene alguien que tú y yo conocemos, que aunque parece que perdamos, ¿cierto? Porque puede ser que alguien que esté aquí viendo esto perdió un ser querido o perdió un amigo o una relación, no simplemente tiene que ser muerte, una pérdida, una relación, es tu victoria con lágrimas. Yo lo tomé como mi victoria con lágrimas, es tu victoria. Y que ojalá en nuestra oración incluyamos entre tantas cosas que decimos, que siempre lo decimos regularmente, Señor Jesús, gracias por esto, los alimentos, incluyamos el pedirle a Dios, como lo dijo el salmista en el Salmo 143:10, Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Eso se lo pedía David al Señor, Señor, enséñeme a hacer tu voluntad porque hay que aprenderla a cumplir, hay que aprenderla a hacer. Y también lo dice Salmos 48.
el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, que llegue un punto de decirle, ay, Señor, hacer tu voluntad, pero ¿cómo así? Si no fue a tu favor, si no te hizo feliz, sí. Puede pasar en una persona que, por ejemplo, pierda a esa persona que amaba y no se den las cosas y la relación se fracturó y al tiempo resulta que Dios le tenía una persona mejor. Ahí la persona dice, "Ah, hice tu voluntad en ese momento y eso me agradó porque fue mejor". Entonces, entender que es necesario eh, llegar a ese punto de tal modo de que nos sintamos contentos y independientemente de cómo sea el resultado, que nos sintamos contentos de que hicimos la voluntad de Dios. Y finalizando este consejo, quiero recordar las palabras de Pablo a los romanos en el capítulo 12 verso 2, un versículo que hemos escuchado mucho, mucho. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que Amén. comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la versión Dios habla hoy dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, vivan su manera, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. En pocas palabras, yo no tengo que buscar que Dios se adapte a mí. Soy yo la que tengo que cambiar mi manera de pensar. Soy yo la que tengo que cambiar mi manera de ver las cosas para poder entender esa voluntad, eso que Dios quiere en mi vida. Y también decirles que Dios abraza y abraza fuerte cuando es necesario, pero también el aceptar la voluntad de Dios y el entregarle todo ese sentimiento a Él libera. Si hay que llorar, se llora, ¿sí? Es necesario. Muchas veces creemos, ah, no, es que usted es cristiano, usted tiene que aceptar la voluntad de Dios y creemos que aceptar esa soberanía, esa voluntad de Dios significa omitir lágrimas, omitir sentimientos, mostrar fortaleza y así no es, porque Dios no se olvida de nuestra humanidad. Si Sí. hay días donde no vas a querer hacer nada y vas a querer llorar, póstrate y llórale a Dios todo lo que quieras, pero Incluso Jesús, levántate. incluso Jesús en su humanidad lloró cuando Lázaro murió y sabía Exactamente. que él lo iba a resucitar luego, pero él lloró como... Teniendo presente lo que iba a hacer. Sí, Ujú. llorar. Hace poco escuchaba un pastor psicólogo que decía que llorar purificaba el corazón, purificaba el alma. Y sabes, Estefi, que al principio yo hacía lo posible para que mi mamá no llorara. Entonces, si la llamaba y sabía que estaba llorando, llamaba inmediatamente a las amigas para que fueran y la sacaran de la casa, llamaba a mi hermano. De lejos es muy difícil ayudarle en el duelo a otra persona y más a mi madre que estamos lejos. Entonces, hacía lo posible humanamente, hasta que un día el Señor me dijo, no, venga, espérese, stop, déjela que llore. Y usted también llore lo que tenga que llorar, porque ¿qué dice mi palabra? Que yo enfocaré esas lágrimas. Así. Ya, llore. Entonces, sí, llore todo lo que quiera, refúgiese en las manos del Señor, déjese sentir esos abrazos, esas caricias, aliviánese y siga adelante, porque hay una esperanza. Y eso es lo más grande que tenemos como hijos de Dios, esa esperanza a la cual todos los días y cada mañana que me despierto me aferro. Tengo una esperanza. Amén, amén. Wow, Liz, de verdad que este episodio también me llenó a mí y me habló demasiado. Muchas gracias por compartir tu historia, muchas gracias por compartir este testimonio tan hermoso, porque aunque pues no ha sido fácil este proceso, pero de verdad que ha sido una victoria con lágrimas, como tú lo dices. Dios te bendiga, muchas gracias por sacar el tiempo, muchas gracias por contarnos todo esto, por estos consejos tan hermosos. Y yo sé que este mensaje y este testimonio y este episodio será de gran bendición para todas y ya lo está haciendo de gran bendición para las personas que nos puedan escuchar, que lo puedan ver. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que llegaron hasta acá, que lo escucharon todo. Recuerden que si saben de alguna persona que lo necesite, por favor se lo pasen, se lo compartan. También lo puedan compartir por medio de redes sociales, amigos, familias, a un vecino, a algún compañero de la universidad, de la escuela, cualquier persona. O si te está ayudando a ti, te invito a que te entregues en las manos de Dios y deja que Él sea el que te abrace y que Él sea el que tome el control de tu vida. Entrégale toda tu vida a Dios
y a pesar de que tengas que pasar por un duelo, independientemente del tipo de duelo que sea, recuerda que te puedes refugiar en las manos de Dios y que todo obra para bien, que si está en la voluntad de Dios, todo va a obrar para bien. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un nuevo episodio de Decido Creer Podcast. Dios te bendiga. Adiós.